Bienvenidos sean todos, gracias por permitirme compartir con ustedes este mensaje. Renovando la fe, un encuentro transformador a través de la oración y la confianza en la soberanía de Dios. Nos adentraremos en el fascinante y profundo mundo del libro de Job. Este antiguo relato no solo es una narrativa histórica, sino una rica fuente de sabiduría sobre el sufrimiento, la fe y la soberanía de Dios. Este libro no revela su autor. La fecha es incierta, pero se cree que fue escrito en un periodo anterior al reinado de Moisés. Se desarrolla posiblemente durante la era patriarcal, antes de los eventos de Éxodo y la formación del pueblo israelita. Es notable la ausencia de referencias a la ley mosaica, el Éxodo o eventos específicos relacionados con Israel, sugiriendo un escenario pre-israelita. El libro se sumerge en cuestionamientos sobre la justicia de Dios y la teodicea, abordando la pregunta fundamental de por qué los justos sufren. A pesar de su antigüedad, las lecciones del libro trascienden las épocas, ofreciendo una perspectiva atemporal sobre el sufrimiento humano y la fe en medio de las pruebas. Contribuye al desarrollo de la teología bíblica al explorar la soberanía de Dios sobre la creación y su relación con el sufrimiento humano. La introducción lo retrata como un hombre justo y recto, Job 1:1. Este título destaca su integridad moral y su devoción a Dios. La justicia de él no se limita a la observancia ritual, sino que abarca una integridad moral profunda en sus acciones y relaciones. Su temor a Dios implica una reverencia profunda y una conexión espiritual genuina. Plantea un desafío teológico al presentar a un hombre justo que experimenta sufrimientos. Contradice la noción convencional de que el sufrimiento es un castigo por el pecado. La situación de Job plantea la pregunta teológica crucial sobre por qué los justos sufren. Su justicia aparente no lo exime de las pruebas. Les invitamos a reflexionar sobre sus propias nociones de justicia y su relación con las dificultades. ¿Cómo interpretamos el sufrimiento de aquellos que parecen justos? La presentación de Job establece el escenario para desarrollar una teología robusta que aborda la soberanía divina y la realidad del sufrimiento humano. La historia de este siervo desafía estereotipos teológicos al recordarnos que la justicia humana y el sufrimiento no siempre siguen patrones predecibles. La presentación es como un hombre justo establece el escenario para una exploración profunda de la relación entre la justicia, el sufrimiento y la soberanía de Dios. Este análisis nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones teológicas y éticas, desafiándonos a abrazar una comprensión más amplia y matizada de la justicia divina y el propósito del sufrimiento en nuestras vidas. Veamos desafíos y pérdidas. Job desafía y enfrenta la pérdida de sus posesiones hasta la devastadora tragedia familiar. ¿Cómo reacciona Job ante estas pruebas? Experimenta
una serie de pérdidas materiales significativas, incluyendo sus rebaños y posesiones. Este desafío pone a prueba su fe y prosperidad. Una serie de eventos trágicos lleva a la pérdida de sus hijos. Este golpe emocional profundo agrega una capa adicional de sufrimiento a su historia. Al enterarse de las pérdidas, responde con lamento y duelo. Rasga sus vestiduras y se rasura la cabeza. Símbolos culturales de aflicción profunda. Job 1:20. A pesar de sus pérdidas, pronuncia las palabras famosas y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Mantiene su integridad y acepta la voluntad de Dios. La respuesta inicial de Job presenta un desafío a la fe convencional, de que la prosperidad es un indicador directo de la bendición de Dios y el sufrimiento un castigo. La historia nos enseña sobre la perseverancia en la fe incluso en medio de las pérdidas más abrumadoras. Les invitamos a reflexionar sobre cómo enfrentan las pérdidas en sus vidas y cómo la historia de Job puede ofrecer perspectivas valiosas. Las pérdidas no solo son eventos aislados, sino que profundizan la complejidad de su historia y desencadenan preguntas más profundas sobre el sufrimiento y la fe. La respuesta de Job desafía conceptos teológicos arraigados, cuestionando la idea simplista de que el sufrimiento siempre está vinculado al pecado. Veamos el diálogo con los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes vienen a consolarlo y dialogar sobre su sufrimiento. Job 2:11 al 13. Elifaz sugiere que el sufrimiento de Job debe estar relacionado con su pecado. Esta perspectiva refleja la teología de la retribución, que vincula directamente el sufrimiento con la maldad. Respuesta de Job a Elifaz. Job defiende su inocencia y cuestiona la lógica de la teología de la retribución. Alega que no ha cometido pecado que justifique tal sufrimiento. Bildad destaca la justicia de Dios y sugiere que Job debería buscar a Dios para resolver su situación. Su perspectiva refuerza la idea de la correlación entre el sufrimiento y el pecado. Veamos la respuesta de Job a Bildad. Job anhela un mediador entre él y Dios, buscando respuestas a su sufrimiento. Cuestiona la lógica de la relación directa entre el pecado y el sufrimiento. Amonestación a Job. Zofar amonesta a Job, insistiendo en que su sufrimiento es menor de lo que merece por sus supuestos pecados. Continúa la línea de pensamientos de la teología de la retribución. La respuesta de Job. La desesperación de Job se profundiza y sus respuestas reflejan su lucha contra la falta de comprensión de sus amigos. El silencio de los amigos. Después de múltiples rondas de diálogo, los amigos de Job se quedan en silencio, incapaces de ofrecer respuestas satisfactorias. Les invitamos a reflexionar sobre cómo abordan las preguntas teológicas
en tiempos de sufrimiento y cómo estas perspectivas afectan sus propias creencias. El diálogo entre Job y sus amigos destaca las complejidades teológicas y filosóficas que rodean al sufrimiento. Mientras los amigos de Job representan perspectivas tradicionales, la narrativa invita a cuestionar la simplicidad de vincular el sufrimiento con el pecado, alentando una comprensión más profunda de la soberanía de Dios y la complejidad de la experiencia humana. Veamos el lamento de Job. Job, enfrentando el peso del sufrimiento, emite lamentos profundos que reflejan su dolor, confusión y deseo de comprender el propósito detrás de su aflicción. Revelan su desvanecimiento gradual de la esperanza a medida que sus preguntas quedan sin respuesta y su sufrimiento persiste. Dirige sus lamentos directamente a Dios, cuestionando la aparente falta de razón o justicia en su sufrimiento. Sus palabras expresan un anhelo desesperado de entendimiento. Los lamentos conectan con la experiencia humana universal del sufrimiento. Muchos pueden identificarse con el anhelo de comprender el motivo detrás del dolor. La experiencia resalta el desafío común de enfrentar la incertidumbre y la falta de respuestas claras en medio del sufrimiento. Job, al expresar sus lamentos, nos enseña la importancia de aceptar y expresar nuestra vulnerabilidad en momentos difíciles. Abren un espacio para la autenticidad en nuestras propias experiencias de sufrimiento, invitándonos a expresar honestamente nuestras emociones ante Dios. Nos enseña que la expresión del dolor no es incompatible con la perseverancia en la fe, aunque la mente, él sigue buscando a Dios. Aunque Job lamente, su historia también revela un encuentro posterior con la esperanza y la restauración, mostrando que la oscuridad no es el final. Los lamentos de Job nos llevan a reconocer la complejidad de nuestras propias experiencias de sufrimiento. Este análisis nos insta a abrazar la autenticidad en nuestra relación con Dios, expresando nuestras preguntas y angustias mientras perseveramos en la búsqueda de esperanza y comprensión en medio del dolor. Veamos el discurso de Dios desde la tormenta. Después de los intensos diálogos con sus amigos y sus lamentos, Job anhela respuesta de Dios. Finalmente, Dios responde desde la tormenta, revelando aspectos profundos de su soberanía y sabiduría. El discurso de Dios destaca su control sobre la creación, desde los elementos naturales hasta las bestias salvajes. Esta exhibición de poder revela su soberanía sobre toda la existencia. Dios lo invita a considerar la magnitud de su conocimiento y poder, confrontando la limitación inherente a la comprensión humana. Esto subraya la soberanía divina sobre las capacidades humanas. Cuestiona a Job
sobre su posición para cuestionar los designios divinos. Este desafío recalca la distancia entre la comprensión finita de Job y la sabiduría infinita de Dios. El Señor revela su sabiduría en el diseño y propósito detrás de la creación, demostrando que su visión abarca mucho más allá de la comprensión limitada de Job. Destaca detalles intrincados en la naturaleza, desde el nacimiento de las crías hasta el comportamiento de las constelaciones. Estos detalles revelan la sabiduría en la complejidad de la creación. Menciona a Behemoth y Leviatán, criaturas poderosas que desafían la comprensión humana. Estos seres simbolizan la complejidad y misterio de la creación divina. El encuentro recalca la limitación de la perspectiva humana y la necesidad de reconocer la sabiduría y la soberanía divina, incluso en la falta de comprensión. Job, al presenciar la grandeza de Dios, responde con humildad y arrepentimiento, reconociendo la trascendencia de Dios sobre cualquier intento humano de comprender plenamente sus caminos. El encuentro entre Dios y Job revela la magnitud de la soberanía y sabiduría divina. Nos insta a abrazar la humildad ante lo desconocido y a confiar en que, aunque no entendamos completamente, Dios tiene un propósito sabio y soberano que trasciende nuestras limitaciones. Veamos la restauración de Job. Después del discurso de Dios, Job responde con arrepentimiento y humildad, reconociendo la limitación de su comprensión humana y la magnitud de la soberanía divina. Acepta la soberanía de Dios sobre su vida y comprende que algunos misterios permanecerán sin respuesta. Su transformación refleja una profunda rendición ante la sabiduría divina. Después de su arrepentimiento, Dios restaura la prosperidad de Job, duplicando sus posesiones y bendiciendo sus últimos años más allá de lo que había perdido. La bendición se extiende a su familia y Job experimenta una reconciliación con Dios que va más allá de la restauración material. La historia de este siervo demuestra que la fe puede ser reforzada a través de la adversidad. Su transformación revela una fe más profunda y madura que surge de las pruebas. Ejemplifica la paciencia en medio de la aflicción. Su espera fiel en Dios, incluso cuando no entendía, muestra la importancia de la paciencia en el caminar de la fe. Esta historia nos anima a aceptar la soberanía divina incluso cuando enfrentamos la incertidumbre y a confiar en que Dios puede restaurar y transformar nuestras vidas. La restauración de Job va más allá de la recuperación material. Representa una transformación espiritual. Nos enseña que a través de la fe y la paciencia en la adversidad podemos experimentar una restauración profunda que fortalece nuestra relación con Dios. Veamos las lecciones atemporales. El libro de Job nos invita a reflexionar sobre el significado del sufrimiento en nuestras vidas.
A través de la historia, aprendemos que el sufrimiento no siempre está directamente relacionado con el pecado personal, desafiando las interpretaciones simplistas. Personifica la resiliencia de la fe en medio de la adversidad, su capacidad para mantener la confianza en Dios, incluso enfrenta pérdidas significativas. Destaca la importancia de una fe resiliente que persiste a pesar de las circunstancias difíciles. El diálogo entre Job y sus amigos cuestiona la teología simplista de la retribución, que asocia directamente el sufrimiento con el pecado. Este desafío nos insta a abrazar una comprensión más compleja de la relación entre la justicia divina y las experiencias humanas. El discurso de Dios desde la tormenta resalta la necesidad de humildad ante la magnitud de lo divino. Job, al reconocer sus propias limitaciones, nos enseña la importancia de aceptar que hay misterios que trascienden nuestra comprensión. La restauración llega no solo con la recuperación material, sino con una rendición profunda ante la soberanía de Dios. Esta lección nos llama a confiar en Dios, incluso en la incertidumbre, y a encontrar la verdadera restauración en una relación renovada con el Señor. La paciencia, su capacidad para esperar en medio de la aflicción, destaca la importancia de la paciencia en nuestra propia travesía de fe. Aunque no siempre entendamos, la paciencia nos permite perseverar y confiar en la soberanía de Dios. La respuesta de Él desde la tormenta revela la sabiduría profunda del Señor en el diseño y propósito de la creación. Esto nos anima a confiar en la sabiduría divina, incluso cuando no comprendamos completamente los caminos del Señor. ¿Qué puede enseñarnos el libro de Job para nuestra vida hoy? Al sumergirnos en la historia de Job, hay algunas cosas que podemos aprender y aplicar a nuestra vida hoy. A veces, cuando las cosas van mal, pensamos que hicimos algo malo, pero Job nos enseña que el sufrimiento no siempre está conectado con nuestras acciones. No somos perfectos, por supuesto, pero eso no significa que cada problema sea culpa nuestra. Cada situación adversa es porque hayamos cometido algún error. Job enfrentó serios problemas, pero su fe no se rompió. Aprendamos a mantener la fe incluso cuando las cosas estén difíciles. La paciencia y la esperanza son como superpoderes que nos ayudan a seguir adelante. Job no tuvo miedo de preguntarle a Dios ¿por qué? Cuando las cosas se pusieron difíciles. Y está bien hacer lo mismo. Dios no se asusta de nuestras preguntas. A veces hablar con Él nos ayuda a entender mejor lo que está sucediendo. El discurso de Dios desde la tormenta nos muestra lo increíble que es Él. Aunque no entendamos todo, podemos confiar en su grandeza y sabiduría. Eso nos da seguridad. No siempre entenderemos por qué suceden las cosas. Y eso está bien, somos humanos. La historia de Job
nos enseña a aceptar que la vida tiene misterios y no necesitamos tener todas las respuestas. Después de todo, Job fue restaurado y renovado. Podemos aprender a agradecer incluso en medio de las dificultades, sabiendo que Dios puede traer restauración y renovación a nuestra vida. Así que el libro de Job no solo es una historia antigua, es una fuente de sabiduría para nuestras vidas hoy. Mantengamos la fe, hagamos preguntas cuando sea necesario y confiemos en el Dios increíble que nos guía en nuestro camino. Para concluir, mantener la fe, ser todo un desafío, pero confiar. Aquí les dejo algunas sugerencias sencillas y amistosas que pueden ayudarles a mantener la fe en el Señor intacta. Por ejemplo, la oración diaria. Dedica tiempo todos los días para hablar con Dios. Comparte tus alegrías, preocupaciones y agradecimiento. La oración fortalece tu conexión con Él. Lee la Biblia regularmente. Busca pasajes que te inspiren y te den fuerzas. La palabra de Dios es como un manual de vida que nos guía y anima. Conéctate con otros creyentes. La comunidad de fe es un apoyo invaluable. Compartir experiencias y orar juntos refuerza la fe. Coloca recordatorios visuales de tu fe en lugares cotidianos. Puede ser una cita bíblica, una imagen significativa o algo que te recuerde la presencia constante de Dios en tu vida. Practica la gratitud. Cada día agradece a Dios por las bendiciones grandes y pequeñas. Este hábito transforma tu perspectiva y fortalece tu confianza en su provisión. Dedica tiempo para reflexionar sobre tu fe. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo Dios ha estado trabajando en tu vida? Y agradece su fidelidad. Enfrenta las pruebas como oportunidades de crecimiento. Aprender de las experiencias difíciles puede fortalecer tu fe y mostrarte la fidelidad de Dios en medio de los desafíos. Busca oportunidades para servir a los demás y ser generoso. La acción altruista fortalece la conexión con tu fe y refleja el amor de Dios hacia los demás. Escucha música inspiradora que eleve tu espíritu. Las canciones de adoración y alabanzas pueden ser poderosas para mantener tu enfoque en Dios. Descansa y confía en el tiempo de Dios. No todo sucede según nuestro cronograma, pero confiar en que Él tiene un plan perfecto ayuda a mantener la paz en medio de la espera. Recuerden que mantener la fe es un viaje continuo. No estamos solos en estos pequeños pasos. Dios está contigo día a día, fortaleciendo su relación contigo. Ahora, les invito a hacer una oración juntos. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos por tu amor incondicional y por la oportunidad de dirigirnos a ti en oración. Reconocemos tu grandeza, tu soberanía, sabiduría y tu constante presencia en nuestra vida. Hoy, Señor, queremos entregarte nuestras cargas, preocupaciones y anhelos.
Sabemos que en ti encontramos refugio y fuerzas. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que nos guíes en nuestro camino y que nos des la gracia de confiar en tu soberanía en cada aspecto de nuestra vida. Perdona, Señor, nuestros errores y flaquezas y ayúdanos a aprender de cada experiencia, sabiendo que todo trabaja para nuestro bien, según tu propósito. Renovamos nuestra entrega a ti y reconocemos que sin ti no somos nada, Padre. Te agradecemos por tu amor redentor, por la gracia que nos sostiene y por las bendiciones que nos das cada día. Confiando en tu fidelidad, depositamos nuestra vida en tus manos, sabiendo que tú eres nuestro buen pastor y que nada nos faltará. Señor, te pedimos que extiendas tu mano sanadora sobre aquellos que están enfermos, consuelo para los afligidos y esperanza para los desanimados. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene los corazones quebrantados. En el nombre de Jesús, nuestro Señor Salvador, elevamos esta oración, confiando en que tú eres quien escucha y responde. Sabemos, Señor, que has inclinado tu oído y tú respondes con un sí y un amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.